tal? ¿Qué tal? Continuamos con operaciones con fracciones. En esta ocasión vamos a ver lo que son sumas y restas de fracciones. Sin embargo, es importante conocer lo que es el común múltiplo, pues lo vamos a estar utilizando para estas operaciones. Primero que nada, ¿qué es un múltiplo o el múltiplo de un número? El múltiplo de un número literalmente son los números que al multiplicar resultan de ese número. Ejemplo, la tabla del 7. ¿Sí? Tú multiplicas 7 por 1, 7. Ese es un múltiplo. 7 por 2, 14. 14 es otro múltiplo. 7 por 3, 21. Entonces, en realidad, todos los resultados de las tablas de multiplicar son los múltiplos de ese número. Otra vez como ejemplo, los múltiplos de 2 pues serían 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, ¿no? Y en las operaciones con fracciones, sumas y restas, utilizamos el común múltiplo. Entonces, ¿qué es el común múltiplo? Ejemplo, si tuviéramos los números 2 y 6, los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera, ¿no? Y los múltiplos de 6 serían 6, 12, 18, 24, 30 y continúa. Nosotros podemos continuar y continuar y continuar sacando múltiplos de esos números. Pero si se fijan, para ambos números, para el 2 y para el 6, tenemos números que son iguales. En este caso el 6 y el 12. Repito, si continuamos poniendo números, pues obviamente vamos a tener más números iguales. Esos números iguales que aparecen en ambos números, les llamamos común múltiplo, ¿sí? En este caso el 6 y el 12, ¿sale? Hay formas de obtener estos común múltiplo cuando hacemos las sumas y las restas de fracciones, y es lo que vamos a ver a continuación, ¿sale? Ejemplo, si yo quisiera sacar el común múltiplo de 2, de 3 y de 4, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una especie de tablita. Y lo primero que vamos a ver es si alguno de estos números, cual sea, se le puede dar mitad o se puede dividir entre 2 de manera exacta. En este caso vemos que sí, el 2 y el 4 se pueden dividir de manera exacta entre el número 2. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar ese 2 a la derecha de esa línea. Y decimos 2 entre 2 a 1. ¿Vale? La idea de esta tablita es convertir estos números 2, 3 y 4 en números 1. El 3 no tiene o no se puede dividir de manera exacta, por lo tanto lo bajamos igual. El 4 sí se puede dividir de manera exacta, 4 entre 2 a 2. ¿Sale? Volvemos a hacer lo mismo. Si alguno de estos dos números se puede dividir entre 2 de manera exacta, volvemos a colocar un 2 aquí a la derecha de esa línea. El 3 ya vimos que no se puede dividir, el 2 sí. Si se fijan, este número de aquí ya lo convertimos en 1. ¿Vale? Y por último, ya nada más nos queda este 3. Solo se puede dividir entre el 3 de manera exacta. ¿Sale? Entonces 3 entre 3 a 1. Ya tenemos nuestros tres números convertidos en 1. Y por último, lo que vamos a hacer es los números que pusimos a la derecha de la línea, los vamos a multiplicar. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Este número de aquí sería nuestro común múltiplo de estos tres números, del 2, del 3 y del 4. ¿Sale? Vamos a hacer otro ejemplo para ya después pasar directamente con las sumas y restas de fracciones. ¿Cuál sería el común múltiplo de 3, 5 y 4? Pues una vez más, vemos que a uno de estos números sí se le puede dar mitad exacta o se puede dividir entre 2, en este caso el 4.
Por lo tanto ponemos el 2, el 3 y el 5 los bajamos porque no tienen mitad exacta. 4 entre 2 a 2. Otra vez el 2 se puede dividir de manera exacta entre 2, 3, 5 y 1. ¿Sale? Luego, entre estos números hay uno que sí se le puede dar tercia o se puede dividir entre 3. Ponemos el 3, 3 entre 3 a 1, ¿sale? Y luego el 5 se baja directamente. Ya nada más nos queda ese, 5 entre 5 a 1. Y recuerden, por último, lo que vamos a hacer es multiplicar los números que pusimos a la derecha de la línea. 2 por 2, 4, por 3, 12, 12 por 5, 60. Y ese número va a ser nuestro común múltiplo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esto, ahora sí, a iniciar las sumas y restas de fracciones. Nuestro primer ejemplo va a ser muy sencillo. Tenemos 3 medios más 1 medio. Aquí, si se fijan, los denominadores son exactamente iguales. Entonces no hay mucho problema. El resultado que vamos a tener va a tener ese mismo número como denominador. Y a lo que le vamos a poner atención va a ser en realidad a los numeradores y a los signos que tienen las fracciones. Recuerden, cuando un número o un elemento no tiene signo, automáticamente decimos que es positivo. En este caso lo que vamos a hacer es decir 3 más 1 igual a 4. Y lo ponemos en el numerador. Este resultado se puede simplificar. 4 entre 2 es igual a 2. ¿Sale? Vamos con un segundo ejemplo muy parecido a esto. Tenemos menos 5 tercios más 1 tercio. Una vez más, si se fijan, los denominadores son iguales, exactamente iguales, es el número 3. Entonces, ese número va a quedar como denominador en nuestro resultado. Y a lo que le vamos a hacer caso es a los numeradores y a los signos que tienen las fracciones. En este caso tenemos menos 5 más 1. Nos quedarían menos 4. Nuestro resultado sería entonces menos 4 tercios. Recuerden, cuando tenemos los denominadores exactamente igual, el denominador va a ser ese número. Y a lo que se le va a hacer caso va a ser a los numeradores y a los signos que se tengan. Vamos con un último ejemplo de este tipo. Un tercio menos un quinto, perdón, menos un tercio más 2 tercios. Si se fijan, las tres fracciones tienen el mismo denominador. Por lo tanto, el resultado tendrá el mismo número. Y a lo que le vamos a hacer caso es a los numeradores y a los signos que se tengan en las fracciones. Por lo tanto, tenemos más, porque no tenemos un signo, 1 menos 1 más 2. 1 menos 1 más 2, 1 menos 1, 0 más 2 igual a 2. Y nuestro resultado sería 2 tercios. Espero que quede claro. Cuando se tiene el mismo denominador, se coloca como resultado
Y a lo que se le hace caso es a los numeradores y a los signos que se tienen. Vamos con ejemplos diferentes. ¿Qué sucede cuando tenemos denominadores diferentes? En el caso de 2/3 más 5/2. Aquí ya no podemos poner como denominador alguno de estos dos números. Lo que tenemos que hacer entonces es obtener un común múltiplo para poder hacer la operación. Y lo que vamos a hacer es lo que hicimos con la tablita. 3, 2. A estos números, ¿alguno se le puede dar mitad exacta? Sí. Por lo tanto, ponemos ese 2, dividimos 2 entre 2 a 1. Y el 3 se baja de manera igual. Y si se fijan, pues ya nada más nos queda ese número. En este caso, 3 entre 3 a 1, ya tenemos nuestros unos. Y por último, multiplicamos estos dos números. 2 por 3, 6. Este 6 es el denominador que vamos a tener en nuestro resultado. ¿Sale? Después, ¿qué es lo que se va a hacer? Este 6 se va a dividir entre los denominadores de las fracciones. ¿Sale? 6 entre 3 a 2. Y ese resultado se va a multiplicar por el numerador. Repito, 6 entre 3 a 2 por 2 y lo vamos a poner en nuestro resultado. ¿Sale? Después, 6 entre 2 a 3. Es importante que observemos los signos que tienen las fracciones. Repito, 6 entre 2 a 3 por más 5 tenemos más 15. ¿De acuerdo? Y por último, resolvemos las operaciones de este lado. Tendríamos que esto es igual a 15 más 4, 19 sextos. Y ese sería el resultado de nuestra operación. Espero no haberlo complicado mucho. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. En este caso vamos a cambiar los signos. Menos 1/4 más 2/3. ¿Cuál sería el común múltiplo entre 4 y 3? Volvemos a hacer nuestra tablita. Ya sé que sí puedo dividir el 4 entre 2 de manera exacta. Por lo tanto, pongo ese 2. ¿Vale? Aquí ya nada más nos quedaría el 3. Y con eso terminamos. Después multiplicamos 2 por 2, 4 por 3, 12. Ese 12 va a ser el resultado de nuestro denominador en nuestra fracción. Y después volvemos a hacer las operaciones correspondientes. 12 entre 4 a 3. 3 por menos 1, menos 3. Luego, 12 entre 3 a 4. 4 por más 2, más 8. Y resolvemos esta operación de acá. Menos 3 más 8 nos queda 5 sobre 12. Y ese sería el resultado de nuestra operación. Sencillo, ¿no? Espero que así sea para todos. Vamos con otro ejemplo para que quede o se entienda mejor esto. Tenemos
2 tercios menos 1/5 más 1/6. ¿Sale? Primero que nada, recuerden, tenemos que obtener el común múltiplo de 3, 5 y 6. Hacemos nuestra tablita. Sabemos que uno de los números se puede dividir entre 2 de manera exacta, el 6. Por lo tanto, ponemos el 2 del lado derecho. 3 y 5 se bajan exactamente igual. 6 entre 2 a 3. Ya ninguno de los números se puede dividir entre 2, pero sí entre 3 de manera exacta. 3, 1, 5 se baja igual, 1. ¿Sale? Aquí nada más los estoy encerrando en 3 círculos para que queden ya claro de que ya no los vamos a utilizar. Y después, ya nada más nos queda ese 5. Por último, multiplicamos 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y este 30 es el común múltiplo que vamos a utilizar para nuestras operaciones de sumas y restas en estas fracciones. ¿Qué se hace? 30 entre 3 a 10. 10 por, recuerden, cuando no hay signo es positivo. Repito, 30 entre 3 a 10. 10 por más 2, 20. 30 entre 5 a 6. 6 por menos 1, menos 6. Y por último, 30 entre 6 a 5. 5 por más 1, más 5. Y por último, resolvemos esta operación de acá. 20 menos 6, 14. Más 5, 19. Sobre 30. Y ese sería el resultado de nuestra operación. Vamos con un último ejemplo. Ocho tercios menos 5 cuartos. Sacamos el mínimo común, el común múltiplo entre 3 y 4. Obtenemos con la tablita. El 3 se baja igual. 4 entre 2 a 2. Volvemos a tener mitad. El 3 se baja igual. 2 entre 2 a 1. Ya terminó el primer número. Ya nada más nos queda ese 3. 3 entre 3 a 1. Después multiplicamos 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Ese 12 va a ser nuestro denominador en el resultado de nuestra fracción. 12 entre 3 a 4. 4 por más 8, 32. 12 entre 4 a 3. 3 por menos 5, menos 15. Y después resolvemos esa operación. 32 menos 15, 17. Entre 12. Y ese sería el resultado de nuestra operación. Si se fijan, es relativamente sencillo hacer sumas y restas de fracciones. Lo complicado a veces está en encontrar el común múltiplo. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, espero que les sea útil y continuamos con los demás videos centrados o enfocados en operaciones de fracciones.